En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de la naturaleza y características que tiene la palabra del Señor. Bienvenidos pues a su programa Viva y Eficaz, porque ciertamente la palabra de Dios es la que produce una vida espiritual en nosotros. Las Sagradas Escrituras dice que nosotros nacemos a través de la palabra y del Espíritu. Hoy continuamos estudiando sobre las características de la palabra del Señor. Como dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, cuando Pablo está hablándole a su hijo Timoteo de que desde la niñez ha aprendido él las Escrituras, porque su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron a Timoteo las Escrituras desde cuando él estaba pequeñito, es decir, cuando era niño. Que ese es el proceso que debe de repetirse constantemente en la vida de toda familia creyente. El padre de familia debe de enseñar a sus hijos y sus hijas la palabra del Señor. No solamente llevar a sus hijos al templo para que allí se alabe y se glorifique a Dios y se pueda recibir la instrucción dada por el pastor, sino que primariamente Dios asignó a los padres, principalmente al varón de la familia, que es el jefe, que es el que tiene la autoridad, que es el sacerdote de la familia, que debe de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, porque su abuela y también su madre se ocuparon de enseñar las Escrituras a Timoteo. Era costumbre en aquel entonces que el libro de texto para aprender a leer y también para aprender a escribir entre los judíos, el libro de texto eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien, entonces aquí se declara que Timoteo debe de saber las Escrituras, las cuales le dice Pablo a Timoteo te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo asume que las Escrituras son las que hacen sabio a cualquier persona. Lo mismo dice el proverbista Salomón, que el principio de toda sabiduría es que el ser humano debe de conocer a Dios, que es el creador. Dios se ha revelado como creador a través de la observación que el ser humano hace sobre lo que él ve, las estrellas, el sol, la tierra, la luna, el sistema planetario, las galaxias, observando la naturaleza misma. Ahí se revela el poder, la deidad de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de nuestro Creador. Entonces el principio de la sabiduría es que el hombre debe de conocer a Dios, primero como creador y en segundo lugar como redentor y como salvador a través de Cristo o por medio de Cristo,
porque el Señor fue enviado a este mundo para salvarnos. Nadie, absolutamente nadie puede entender y comprender el origen del hombre, los misterios de la vida. Nadie puede entender y comprender por qué estamos aquí en este mundo y cuál es nuestro destino, a no ser de que esa persona sea una persona científica, sea un filósofo, sea un erudito. Esa persona debe primero conocer a Dios y conocerlo como creador y darle gracias a Él por todo lo que Él nos ha dado, porque de Él viene el don de la vida y Él sustenta la vida con su divino poder y Él provee y suple todas las necesidades de la raza humana. Este es el principio de la sabiduría. Entonces, es el principio, el temor de Dios. La palabra temor quiere decir el conocimiento reverente de quién es Dios. De quién es Dios. En Proverbios 1:7 también se vuelve a repetir este principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin embargo, dice el sabio Salomón, los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian también la enseñanza. Estábamos analizando el día de ayer 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 2 al 16, es una porción bastante larga, pero Pablo está hablando a los corintios que eran griegos. Pablo había fundado la iglesia de Corintios, que era un puerto, y allí habitaban griegos, también romanos. Y en ese tiempo que Pablo estuvo predicando el evangelio y fundando iglesias entre las naciones gentiles, estaba en boga la filosofía griega. Es cierto que los griegos ya no eran los que gobernaban militarmente al mundo, pero culturalmente sí. Después de los griegos vinieron los romanos. Los romanos fueron los que derrotaron militarmente a los griegos, pero los griegos siguieron influyendo sobre la cultura romana a través del conocimiento de su filosofía. Los griegos eran sumamente inteligentes y se puede decir que ellos inventaron la filosofía. Y culturalmente los griegos hasta el día de hoy, como expliqué ayer, hasta el día de hoy su sistema político prevalece en ciertas culturas occidentales, como en el caso de Estados Unidos, que tiene un Senado y tiene senadores que legislan las leyes y que hablan de los problemas de la nación y cómo resolverlos. Bien, entonces Pablo predicaba el evangelio entre los griegos, entre los romanos y cualquier raza de los gentiles. Él predicaba el evangelio. Y él dice así a los griegos que vivían en Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando Pablo habla de que no fue a predicar el evangelio con excelencia de palabra o de sabiduría, era porque los griegos y también los romanos tenían escuelas de oratoria. Los padres mandaban a sus niños, a sus jóvenes, a estas escuelas para aprender a hablar en público. Y eran muy buenos, principalmente los griegos, en hablar a las gentes, y tenían un gran poder para convencer a sus oyentes porque habían sido enseñados desde niños en el arte de la oratoria.
Pero Pablo, cuando fue a predicar el Evangelio a Corinto, un puerto, una ciudad puerto, entonces él dijo, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, no, de ninguna manera. Él dice, yo les anuncié el Evangelio más bien con el poder de Dios. Y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el libro de los Hechos se declara o se habla de la costumbre que los griegos tenían de estar escuchando constantemente nuevas formas de filosofía, como también el asunto de nuevas religiones. Tenían una sed insaciable, una curiosidad grande. Y cada vez que escuchaban a algún erudito, a alguna persona hablando sobre una nueva religión o una nueva filosofía, los griegos indagaban de esas personas y las escuchaban de buena gana. Entonces Pablo dice, no, cuando yo fui a ustedes, no utilicé la oratoria humana, la sabiduría humana, y no me propuse hablar de otras cosas, solamente de Jesucristo, porque ese es el Evangelio. El Señor nos ha dado una comisión, hermanos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es lo que nosotros llamamos la gran comisión. Para eso nos llamó y comisionó el Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consisten estas buenas nuevas de salvación? Consiste en hablar de Cristo, en explicarle a la gente quién es Jesucristo y por qué por el Padre fue enviado a este mundo. Porque Cristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Nos ha enviado el Señor a hablar de Jesús, que vino del cielo, enviado por el Padre a esta tierra para tomar forma humana. Y para que Jesucristo muriese por nuestros pecados en la cruz, pagando así a Dios la deuda moral que nosotros teníamos para con nuestro Creador. Porque la paga o las consecuencias del pecado es la muerte. Y por eso Cristo dio su vida muriendo por los pecadores en la cruz. Tenemos que explicar también que el Evangelio consiste en que Cristo no fue vencido ni por el pecado, ni por la tumba, ni por la muerte, sino que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos y se ha sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, ejerciendo desde ese lugar toda autoridad y todo poder en el cielo mismo y también aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, con palabras sencillas, con palabras comprensibles, no con palabras de un erudito o un sofista, no, de ninguna manera. Pablo dijo, yo predico en el poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, en autoridad. Él hablaba con toda autoridad porque Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que la sabiduría divina se manifiesta principalmente cuando explicamos, abrimos las escrituras para explicarle a la gente ese plan maravilloso de salvación que fue planificado, ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo,
para salvar al pecador que cree en Jesucristo y que recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nuestra tarea principal es exponer el Evangelio, exponer las Sagradas Escrituras. Esa fue la tarea principal que Jesucristo realizó. Él es conocido en las Escrituras por maestro. Aún los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, todos ellos que no estaban creyendo en Cristo y que fueron enemigos gratuitos del Señor, ellos reconocían que el Señor era un gran maestro. Le llamaban maestro y escuchaban, unos positivamente escuchaban el Evangelio de Jesucristo y otros buscaban la manera de encontrar una palabra equivocada que saliera de los labios de Jesús para acusarle o para desprestigiarlo. Entonces, la sabiduría que se ha manifestado, la sabiduría de Dios, es precisamente la predicación del Evangelio. Toda la Biblia da testimonio de que Jesucristo es el Mesías que Dios había prometido por boca de los profetas del Antiguo Testamento al pueblo de Israel y al mundo entero, porque Jesucristo es el Cordero, o sea, el sacrificio redentor y expiatorio para resolver el problema moral y ético que plantea el pecado. Bien, entonces Pablo declara que cuando llegó a la ciudad de Corintios, no se propuso hablar de filosofías ni de sabiduría de moda que hubiera en ese momento entre los griegos, sino no me propuse saber nada sino a Jesucristo. Pablo vino a la ciudad de Corintios y empezó a hablar de Jesucristo, del plan de salvación, de ese misterio revelado por Dios a través del Espíritu Santo y a través de los apóstoles. Y entonces él anunció el testimonio de Dios, porque el Evangelio es el testimonio de Dios para los hombres. Nosotros tomamos ese testimonio porque ha sido revelado a todo aquel que cree y comunicamos el testimonio de Dios, que es el Evangelio, que es la persona de Jesucristo que vino al mundo, y hablamos también y explicamos el testimonio de las Escrituras que testifica el significado doctrinal, teológico de la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Yo testifico de Cristo y este crucificado. Es decir, explicar el significado de su sacrificio expiatorio en una cruz, de cómo fue sepultado y de cómo resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mañana, amados hermanos, continuaremos hablando de este pasaje que habla ciertamente de la sabiduría de la palabra de Dios, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. Lo espero pues mañana para que continuemos hablando sobre las características de la palabra y de la sabiduría de Dios. Hasta mañana. Dios le bendiga.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.